Seguimos desde Wall Street, soy José Antonio Montenegro y les estoy hablando desde New York Stock Exchange en Manhattan. Aunque como les decíamos hace nada, la verdad es que signos de inflación en general no hay en este momento, sí que los hay obviamente en las materias primas o las commodities. El oro y la plata esta semana otra vez en récord histórico. Álvaro, ¿qué hay que decir de las subidas concretas de esos dos metales, del oro y de la plata? Creo que están subiendo de forma correlacionada por varias razones. Por un lado tenemos la depreciación del dólar que abarata la compra de estos instrumentos y por lo tanto tenemos por ese lado mayor demanda. También tenemos de alguna manera el Banco Mundial haciendo referencias a que el oro podría volverse algún mecanismo monetario yendo hacia adelante a principios de la semana, que obviamente genera un poco de ruido por ese lado. Y creo que también en el trasfondo del aumento de los precios de estos metales hay hasta cierto grado un poco de especulación. Y por lo tanto creo que esos son los tres factores que han influido para que el oro llegue a su máximo de 1.410 la onza esta semana. Además del oro y de la plata, están subiendo mucho, sobre todo las materias primas vinculadas con la alimentación. Eso, si no inmediatamente, si en un medio plazo, ¿no crees que puede tener un riesgo claro en todo el tema del consumo? Eso ya está empezando a afectar a algunas empresas que han reportado durante este trimestre, en particular los precios del maíz y los precios de otros commodities como el algodón, etcétera, están empezando a generar y a comprimir los márgenes, porque dado que en Estados Unidos en particular todavía no hay una demanda sólida, los principales productores no pueden hacer el traspaso de este aumento de precios a el consumidor final y por lo tanto efectivamente el día que empiecen a poder traspasar este precio vamos a ver unas mayores presiones inflacionarias provenientes de los commodities, en particular agrícolas. Agrícolas y, como has mencionado también tú, muy importante, el algodón, que ha tenido un máximo histórico también esta semana, precisamente porque creo que las cosechas de algodón son especialmente malas y eso... ¿Tú crees, hablabas de repercutir los costes, ¿tú crees que va a tardar en llegar al consumidor? En general, cuando uno hace este análisis, por lo general tardan entre 6 a 9 meses a traspasar el costo. Algunas de las empresas ya han empezado a tratar de subir sus precios, como el caso de Kraft, que señaló que está haciendo un aumento de 3 a 5% en países en desarrollo, pero obviamente eso tarda un poco, producto de la falta de dinamismo y consumo que hay en los países en desarrollo en este momento. Y bueno, no hemos hablado, pero está ahí el petróleo, que ha registrado en las últimas semanas otra vez, después de estar mucho tiempo bastante estable, está en la rampa de llegar a los 90 quizás. ¿Tú cómo ves ese tema del petróleo? ¿Es pasajero? ¿Vuelve otra vez a estabilizarse? ¿O llegamos a los 100 antes de que termine el año? Entrando a este año, al 2010, el precio del petróleo llegó a $83. Por lo tanto, en base comparativa a 12 meses, estamos hablando de un aumento de 5 a 6% en los $87. Lo que es importante y creo que ha definido un poco la evolución del precio en estos últimos días es que los países exportadores del petróleo, los pertenecientes a la OPEP, han señalado de que el precio por barril hoy día, dadas las circunstancias del crecimiento económico de los países emergentes en particular, debería estar en torno a $90 y creo que se ha ido corrigiendo hacia eso. El gran problema es que si vemos que el precio sobrepasa los 90 y llega hacia niveles de $95 el barril, tiene un efecto sobre el consumo en particular. Claro. Y porque al final del día tengo que reagendar mis gastos para pagar más petróleo, para manejar mi auto, etcétera, y eso afecta el consumo hacia adelante. Bueno, lo que está claro es que esta subida generalizada de las commodities, por el tema de la caída del valor del dólar, por la demanda en los países emergentes, está siendo un escenario ideal para América Latina y entonces sigue siéndolo y nos pone otra vez el enfoque en que esperamos un año 2011 muy bueno para la región, ¿no? Para los países emergentes lo importante es que siguen acumulando reservas internacionales, pero tenemos como el caso de Chile, en el cual el precio del cobre ha llegado a su máximo histórico, sobrepasando $4 la libra. Hoy día le genera demasiado divisas y le genera una presión al tipo de cambio, una apreciación al peso y por lo tanto eso también impacta la competitividad del país. Por lo tanto, por un lado es muy bueno porque están recibiendo divisas, pero por el otro hay un efecto sobre el tipo de cambio.
Bueno, pues de todo esto, de lo que hablamos aquí, se está hablando en Seúl desde ayer, bueno, y desde algún día antes, que ya empezaron a llegar los mandatarios que forman el G20, y de eso vamos a hablar, de lo que se está hablando en Seúl en cuanto volvamos de esta pausa. Sigan con nosotros desde Wall Street.